Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver ahora el ejercicio 21. Sería de la Guía de Introducción a la Química, edición 2019, Termodinámica y Termoquímica, uno de los últimos, que es básicamente una aplicación de la ley de Hess. Dice, en la combustión completa de carbono 2, hidrógeno 6 gaseoso y carbono 2, hidrógeno 4 gaseoso, se desprenden 372,9 kilocalorías por mol y 337,3 kilocalorías por mol respectivamente. Considere que se forma agua líquida. Calcule la variación de entalpía de la reacción carbono 2, hidrógeno 4 gaseoso más hidrógeno gaseoso para dar carbono 2, hidrógeno 6 gaseoso, si la entalpía de formación del agua líquida es menos 68,3 kilocalorías por mol. Bueno, acá tenemos una reacción cuyo delta H quiero calcular, quiero estimar, y para eso me dan tres reacciones de delta H conocido: las combustiones completas de los dos compuestos y el delta H que corresponde a la formación del agua. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es revisar qué significa la combustión completa, y eso quiere decir que voy a tener que pensar en la reacción del compuesto con la cantidad necesaria de oxígeno gaseoso para dar únicamente dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Entonces voy a plantear esas dos expresiones para cada uno de los dos compuestos que tengo acá, los hidrocarburos que tengo acá. Acá hay un truquito, porque dice se desprenden y me dan los números. Pero el hecho de que diga se desprende quiere decir que hay una liberación de calor. Y al haber una liberación de calor, lo que yo tengo que pensar es que el delta H que corresponde es un número negativo. O sea que voy a escribir la ecuación teniendo en cuenta que el delta H de esas dos reacciones va a ser menos 372,9 y menos 337,9. Y después voy a escribir la ecuación que corresponde, la ecuación química que corresponde a la formación del agua líquida, que como todas las ecuaciones de formación va a ser a partir de los elementos en los estados estándar, que sería la molécula de hidrógeno gaseosa y la molécula de oxígeno gaseosa, balanceada de forma tal que lo que se forme sea un mol de agua líquida, porque la expresión, la cantidad que me están expresando acá está dada por mol y entonces eso también lo tengo que respetar. Con estos datos voy a combinar las ecuaciones químicas para tratar de llegar a la ecuación que me problema, la que necesito calcular. Y después voy a combinar de igual manera los valores de los delta H para obtener el delta H de la ecuación que a mí me interesa. Acá frenan el videíto, tratan de hacer el planteo, tratan de hacer las cuentas y después de que resuelven o avanzan lo más posible con la resolución, vuelven a retomar el video y lo hacemos acá en la pizarra. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos. Tenemos datos de dos combustiones completas. Son la combustión, entonces tenemos carbono 2, hidrógeno 6 gaseoso y carbono 2, hidrógeno 4 gaseoso. En los dos casos voy a hablar de la combustión completa. Eso quiere decir que voy a plantear la reacción con oxígeno gaseoso, ¿sí?, para dar como productos dióxido de carbono gaseoso y agua. Eso es siempre así cuando uno tiene una combustión. La reacción con oxígeno para dar dióxido de carbono gaseoso y agua. Bien, entonces ahora tengo que balancear. Tengo dos carbonos, entonces voy a poner dos dióxidos de carbono. Tengo 6 hidrógenos, entonces voy a poner 3 moléculas de agua. Siempre se empieza así. Primero el carbono, después el hidrógeno y último el oxígeno. Y entonces voy a ver que tengo 2 por 2, 4, más 3, 7 oxígenos, y acá la molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno por molécula. Habría dos maneras de balancearla, normalmente,
pero como el dato que me dan es una entalpía por mol, no puedo modificar la cantidad que tengo del compuesto. O sea, si yo hablo de la combustión de un compuesto, tiene que ser la combustión de un mol del compuesto. Y entonces voy a necesitar usar acá coeficientes fraccionarios. Y eso es bastante frecuente en las reacciones de combustión. Para el segundo compuesto tengo 2 carbonos, tengo 4 hidrógenos, o sea que voy a poner 2 moléculas de agua, 2 por 2, 4, 4, 2, 2, y acá tengo 2 por 2, 4, más 2, 6, 3 oxígenos. Tengo los valores de los delta H de estas dos reacciones. Tengo, voy a llamar a esta delta H1, futura. Delta H1 es igual a menos 372,9 kilocalorías por mol de la sustancia que se combustiona, ¿sí? Y para el segundo caso voy a tener un valor de delta H que va a ser menos 337,3 también kilocalorías por. El tercer dato que me da el enunciado es la reacción de formación del agua líquida. Entonces voy a pensar que lo que se forma es agua líquida, ¿sí? Y el valor que me dan es, lo voy a llamar delta H3, simplemente por poner un orden, ¿no? Menos 68,3 kilocalorías por mol. Y cuando acá dice por mol, es por mol que se forma. O sea, las combustiones, cuando me dan un valor por mol, es por mol que se combustiona. Y en los delta H de formación, cuando me hablan de un mol, es la cantidad de. Entonces también, la molécula de agua está formada por hidrógeno y por oxígeno. El hidrógeno en estado estándar está como molécula gaseosa y el oxígeno también. Acá hay más de una forma de balancear la ecuación, pero como estoy restringida a un mol, voy a tener que pensar en poner acá también un coeficiente fraccionario. Esos son los datos que tengo. Ahora voy a mirar cuál es la reacción de la cual me piden calcular el delta H. Y la reacción que yo tengo es carbono 2, hidrógeno 4, gaseoso, más la molécula de hidrógeno gaseoso, para dar carbono 2, hidrógeno 6, gaseoso, y este le voy a llamar delta H4, y es el valor que tengo que averiguar. Lo primero que tengo que mirar es que esté balanceada la ecuación. Tengo 2 carbonos, 4 y 2, 6 hidrógenos, está balanceada. Y recién cuando estoy segura de que está balanceada empiezo a trabajar. ¿Cómo empiezo a trabajar con estas reacciones? Voy a usar fibrones de colores, aunque no estoy segura de que se vean muy bien. Pero tengo que ir buscando, tengo que armar esta ecuación química por combinación de las 3 ecuaciones químicas que conozco. Entonces voy a buscar dónde está el primer producto, el primer reactivo. El primer reactivo está acá. Entonces voy a escribir esta ecuación así, porque está escrita tal cual, ¿no? Entonces, directamente, para tener esta expresión con este compuesto del lado de los reactivos, necesito que esté del lado de los reactivos también. Entonces voy a escribir carbono 2, hidrógeno 4 gaseoso, ¿sí? Más 3 de oxígeno gaseoso, me va a dar 2 de dióxido de carbono gaseoso, más 2 moléculas de agua líquida, y esto va a ser un valor de delta H2. ¿De acuerdo? Después voy a ver mi otro reactivo. Mi otro reactivo es el hidrógeno. Entonces voy a mirar dónde aparece el hidrógeno. En esta. Y en esta está fácil también, porque aparece el reactivo del lado de los reactivos, o sea que es fácil y hasta en la misma cantidad. Si, por ejemplo, en mi reacción que quiero averiguar, acá hubiera un coeficiente 2, tendría que multiplicar por 2 esta ecuación para poder armar esta otra. Entonces voy a escribir esta segunda ecuación, que un mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno generan un mol de agua líquida
y el valor de delta H involucrado en esta reacción así escrita va a ser delta H3. Y por último, voy a ver qué pasa con mi producto. A ver si se ve. Este producto está acá. ¿Cuál es el problema? Que en esta ecuación lo tengo del lado de los reactivos y yo necesito que esté del lado de los productos. Entonces, esta ecuación lo que voy a hacer es dar la vuelta. La voy a escribir al revés. Voy a poner acá 2, voy a hacer en negro porque todavía no se ve nada, 2 de dióxido de carbono gaseoso más 3 moles de agua líquida para dar C2H6 gaseoso más 7 medios de oxígeno gaseoso. Ahora, como yo tengo el valor del delta H para la reacción que escribí primera, pero necesito la reacción al revés, lo que voy a necesitar es entonces el valor cambiado de signo, menos delta H1. Entonces, si yo miro las tres reacciones y las comparo con esta, tiene que justo quedar, en general da directamente. Por ejemplo, este y este están. Me estaría sobrando oxígeno, porque en la reacción que yo necesito el oxígeno no está. Entonces tengo acá 3 moles de oxígeno, acá tengo medio mol de oxígeno, y acá tengo 7 medios de oxígeno. 3 más un medio, esos serían 6 medios, más un medio, 7 medios, con estos 7 medios se me cancelaría. Y después miro que del lado de los productos me tiene que quedar C2, hidrógeno 6, y nada más. Y entonces voy a ver, por ejemplo, qué pasa con el dióxido de carbono. Tengo dióxido de carbono acá y acá. 2 moles del lado de los reactivos, 2 moles del lado de los productos, se cancelan. Agua, acá tengo 3 moléculas de agua, 3 moles de agua, acá tengo 2 moles de agua y acá tengo un mol más, se cancelan. Y si me fijo, me queda del lado de los reactivos carbono 3, hidrógeno 4 más hidrógeno para dar carbono 2, hidrógeno 6. O sea que me está quedando la misma reacción. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el delta H de la reacción que a mí me interesa, que es el delta H4, lo voy a calcular como esta reacción tal cual está, que es el delta H2, ¿sí? Más esta reacción tal cual está, que es el delta H3, y la reacción que corresponde a la primera reacción, pero cambiada de signo. Delta menos delta H. Voy a hacer esa cuenta, porque no la hice. Y entonces voy a tener que delta H2 es menos 337.3 más delta H3, que es menos 68.3, más, perdón, menos delta H1, que es menos, entonces va a quedar con un signo más, 372.9, y eso me da menos 32,7 kilocalorías. Bueno. Si en el ejercicio que ustedes hacen necesitan alguna de las reacciones que van a combinar, multiplicarlas por algún coeficiente, multiplicarlas por 2 o por 3, la misma operación que hagan para la ecuación química, la hacen para tomar en cuenta el valor de la entalpía. O sea, si yo, por ejemplo, necesitar usar 2 veces la reacción 3, cuando vengo a calcular la entalpía, hago 3 por el delta H3. ¿Entienden?